Bueno, para dar como terminado los temas que teníamos que ver de los ciclos de las estructuras iterativas, eran tres tipos de ciclos. Dentro de la programación y la programación de cualquier índole, las estructuras iterativas son elementos, son temas demasiado importantes que nosotros debemos conocer y manejar bien, porque esto me permite a mí utilizarlas para cualquier tipo de programación, de aplicaciones, para videojuegos, etcétera, para cualquier índole me sirven las estructuras iterativas. Vimos dos, hasta donde alcanzamos fueron dos, la de las iterativas ciclo do y el ciclo do while, pero la última, la tercera y no menos importante es la for. Esta ¿Sale? Esto me gustaría que lo veamos en la sesión del día de hoy para ya dejarlo claro y darlo como visto, porque es una estructura demasiado importante que nos va a servir a nosotros para cuando estemos programando algún proyecto en Unity. Esto, el ciclo for es una estructura iterativa que nos permite en la misma línea de código hacer tres cosas: la declaración, la condición y el aumento. La forma de escribirlo es: nosotros en código escribimos la palabra for, abrimos paréntesis y donde normalmente nosotros pondríamos la condición, vamos a poner tres cosas. Abrimos paréntesis, escribimos la declaración, la condición y el aumento. Vamos a ver primero la declaración. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿A qué me refiero o se refiere con esto? Declaración significa, declarar significa crear una variable, ¿vale? Una variable la cual yo voy a ver qué tipo de variable, qué tipo de dato va a guardar la variable y qué nombre va a tener mi variable. Eso es declaración creada en memoria. Después viene la condición. La condición es la parte que nos va a permitir iterar nuestra estructura. ¿Sí? Es esa condición que nos va a permitir ir iterando cada vez, o esté repitiendo cada vez el ciclo hasta no siempre. Y el aumento, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos en sesiones pasadas? En el cual utilizamos el ciclo do o el ciclo do while, donde teníamos una variable que se estaba aumentando en un valor para que en cierto condición resultara falsa y se rompiera el ciclo, y era iterando, porque no nos sirve de nada un ciclo infinito, un ciclo que nunca tiene fin. En algún momento la condición debe resultar falsa para que el ciclo se deje de iterar, ¿sale? Para que se deje de repetir o de ejecutar lo que está entre las llaves. Entonces, repito, for, escribimos la declaración, la condición, el aumento. En la declaración también nosotros podemos hacer al mismo tiempo, en esta parte, la inicialización. Una cosa es declararla. Declararla es nada más qué dato es, si es entero, si es número entero, flotante, si es booleano, si es caracteres, etcétera. Pero inicializarlo es otro concepto que se refiere a agregarle, asignarle un valor a la variable. Lo podemos hacer ya sea desde el momento que nosotros declaramos la variable o desde el código, pidiéndole que el usuario desde consola ingrese un dato y ese dato nosotros lo asignamos en alguna variable. Bueno, vamos a ver rápidamente un ejemplo con el ciclo for en Unity, en el cual vemos que dice algoritmo que imprime una lista de números del 1 al 10. Lo hicimos, este breve ejemplo, estos ejemplos nos sirven a nosotros para aprender a entender el lógica del ciclo, cómo es que funciona. Para eso sirven estos ejemplos sencillos. Lo que vamos a hacer es, como lo hicimos con el do y con el do while, un algoritmo que imprime una lista de números del 1 al 10.
Para eso vamos a usar aquí en Unity. Unity, pues ya saben, nos permite crear scripts y abrirlos con Visual Studio. Este proyecto que creo que he estado trabajando con ustedes en la sesión pasada, ya tengo 3 scripts. Ya no voy a crear otro. Voy a utilizar los que ya están acá. ¿Sale? Ustedes igual, si quieren, pueden abrir cualquier proyecto que ya tengan previamente creado en su computadora. Y si tienen un script, pues pueden reutilizar ese o crear un nuevo script. Yo voy el que dice prueba, lo voy a abrir. No tiene nada más que las líneas de código por defecto. Siempre trae Unity cuando nosotros creamos un script, Visual Script y Unity. Es en las librerías que se crean, la clase y la star y el método util. Lo que vamos a hacer acá, voy a utilizar el star. Solo quiero que la lista se muestre una sola vez. Bueno, el star es para que solo una vez se ejecute lo que estamos buscando. El update es para que se ejecute frame por frame. Lo que voy a hacer acá en el star. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver cómo se escribe. Recuerden, si escribo la palabra for, abro paréntesis, escribo for, abro paréntesis. Antes de que ponga todo esto, declaración, condición, aumento, voy a abrir las llaves de principio. Para los paréntesis que voy a poner, me pide la declaración de una variable. Estamos aquí en el ejemplo de una lista de números del 1 al 10, que si analizo bien el problema, el planteamiento del problema, me pide que imprima una lista de números. Entonces, por obvias razones, yo sé que voy a pasar con datos numéricos. Entonces, en el ciclo for voy a declarar una variable de tipo numérica, una variable numérica de tipo entero, ¿vale? Porque solo me está pidiendo números enteros. Entonces pongo i, en la declaración, aparte de indicar qué tipo de dato es la variable, tengo que llamarla, tengo que nombrarla, tengo que ponerle algún nombre. En este caso le voy a poner num y la voy a inicializar, ¿vale? Le voy a agregar un valor. ¿Por qué? Porque acá me pide que empiece la lista desde el número 1. Si yo dejo así nada más sin inicializar la variable, o sea, sin asignarle ningún valor de código, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de que me imprima una lista que empiece por el 1, me va a imprimir una lista que empiece desde 0. Porque cuando nosotros nada más declaramos sin inicializar la variable, sin asignarle un valor, por defecto guarda un valor 0. Entonces eso se imprime. Entonces para eso, que no empiece la lista con el número 0, le voy a asignar el valor 1 para que empiece imprimiendo desde el 1. Okay. Después tengo que darle una condición. ¿Para qué? Para que esa condición nos permita entrar al ciclo y que se esté iterando hasta que se deje de cumplir la condición. ¿Y qué condición tengo que poner? Analicemos el planteamiento del problema. Dice, algoritmo que imprime una lista de números del 1 al 10. O sea que ya me está poniendo una condición que solo sea hasta el 10. Entonces, esa sería mi condición que tengo que poner acá. Num menor igual a 10. Punto y coma. Dense cuenta de algo. Este for, cuando nosotros en estos bloques que estamos escribiendo la declaración, la condición y el aumento, están separados por punto y coma, ¿vale? Es por regla de sintaxis. Entonces, aquí tengo la condición, que es la segunda parte del ciclo for. La condición lo que está haciendo es que hasta que num valga 10, hasta ahí se va a dejar de imprimir la variable num. Hasta el 10 es mi condición, es mi tope.
porque yo lo estoy pidiendo en el planteamiento del problema, del 1 al 10. No, la primera vez que se imprima vale 1 y la última vez va a valer 10. Y después, ¿qué tengo que hacer? El aumento. O sea, la variable que se está utilizando, la variable que se está utilizando en la condición, tiene que llegar a aumentarse para que en algún momento de nuestra ejecución del ciclo, la condición ya no se cumpla y se rompa el ciclo. Entonces vamos a poner mun más. Solo quiero que se itere de 1 en 1. Bueno, y después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver. La primera vez que nosotros ejecutemos este script y que entre el script al método start y se tope con el ciclo for, lo que nos va a hacer es toparse con una variable numérica llamada num que vale 1. Entonces yo quiero que imprima ese 1. Entonces, para que lo imprima en consola Unity, vamos a poner debug.log, abro paréntesis y escribo num. Nada más pongo entre paréntesis num y punto coma. Porque debug.log es un comando para imprimir mensajes aquí en consola. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro script, ¿sale? Lo vamos a ejecutar, pero antes tenemos que, voy a antes a guardar control S. Ya con esto es suficiente. Control S para guardar cambios, me regreso a la interfaz de Unity. El script ya tiene codificado el algoritmo que me imprime una lista de números del 1 al 10, pero no está siendo utilizado en ningún momento y en ningún objeto de juego aquí en el escenario de trabajo, en el espacio de trabajo. Entonces, para que cuando yo le dé play se empiece a ejecutar y me muestre información aquí en pantalla, lo que tengo que hacer es darle clic al script, arrastrarlo y soltarlo en algún elemento de los que aparecen acá en lista. Lo voy a soltar en el elemento de juego cubo, el cubo 1. ¿Vale? Ya está agregado. Selecciono en jerarquía el cubo, me voy a inspector y hasta abajo tiene el componente script llamado prueba. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme a consola y después ejecutar. Darle play aquí en Unity. Y vean lo que aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Ignoren los demás mensajes que son de otra prueba que estaba haciendo, ¿vale? Con otro grupo. Entonces, de esa forma, pues nosotros utilizamos el for de programación. Voy a repetir, el for es una de las estructuras educativas más utilizadas. Es lo que nos van a permitir repetir cuantas veces nosotros utilicemos algún conjunto de instrucciones. Es importante que ustedes aprendan bien cómo utilizar este ciclo. ¿Vale? Comúnmente este ciclo se utiliza más que el root, el debug. ¿Vale? Tal vez por la forma en cómo se declara todo en una sola línea y de ese tipo todo más organizado. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente otros ejemplos sencillos. ¿Vale? Dice ejemplo con ciclo for, igual aquí en Unity con el mismo script, si quieren pueden borrar lo que estén haciendo en el script anterior. ¿Y qué vamos a hacer? Dice algoritmo que imprima los primeros 10 números de la tabla del 2. Vamos a aquí en consola mostrar la tabla del 2. ¿Vale? Pero antes que lo hagamos, ¿alguna duda? No. No, ok. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene duda? Okay. Bueno, entonces pues continuamos. Les repito, vamos a hacer esto, pero con el for.
¿Con qué objetivo se hace este ejercicio? Para que pues, ustedes, les voy a repetir, practiquen con el for y lo aprendan a utilizar. Porque sé que cuando pues, alguien no es tan hábil en la programación, las estructuras operativas se les puede resultar algo bastante confuso. Entonces, pues no es confuso, no es complicado, es simplemente con la práctica, practicar con cualquier tipo de ejercicio, mientras sea programación, y así van a aprender a practicar a programar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, les doy unos minutitos para que ustedes traten de desarrollarlo por su cuenta. Un algoritmo que imprima los primeros 10 números de la tabla del 2 aquí en Unity, en consola, que nos muestre esta tabla del 2 y que lo hagan con C# Script. ¿Vale? Les repito, les doy unos minutos para que lo hagan, si no lo hacemos juntos. Grabación. Bien, entonces lo que se está pidiendo acá es que nosotros hagamos un algoritmo utilizando obviamente for, un algoritmo que imprima los primeros 10 números de la tabla del 2. Entonces, pues simplemente nos está pidiendo eso, una tabla del 2. Lo vamos a hacer con C# Script en Unity. Aquí está, voy a reutilizar el mismo. Lo que voy a hacer es solo, bueno, dejar todo esto, pero pues voy a dejar esto, ¿por qué? Porque es prácticamente muy parecido al anterior de la lista de números del 1 al 10, porque en este caso también vamos a imprimir pues una lista pero de resultados del 1 al 10 de la tabla del 2. O sea, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 hasta llegar al 2 por 10. Entonces vamos a empezar igual desde 1. Por eso voy a dejar esta variable así como está, in num igual a 1. Estoy reutilizando el ejercicio anterior de la lista de números del 1 al 10. 1 porque quiero que empiece en 2 por 1. ¿Sí? Entonces quiero que empiece con el número 1, así que voy a dejar esta variable. Y que sea hasta el 10, porque eso es lo que nos pide esto, que sean los primeros 10 números, eso nos pide el planteamiento del problema. Entonces así lo dejo igual, num menor o igual a 10 y lo itero. Okay. Ah, ok, pensé que era la única. Disculpen si no le di compartir aquí en Zoom. Ahorita lo comparto. De todas formas, pues está siendo grabado y pues lo van a ver. Permítanme, ahorita lo comparto. Ya. Ok, les decía, entonces voy a dejar esto tal como está. Porque me va a servir que empiece en 1 nuestra tabla, que va a ser 2 por 1, 2 por 2 y así, hasta el 10. Y el num más para que se esté sumando un valor a la variable num, para que no siempre valga 1. Después de 1 le sumamos un valor, va a valer 2 y así hasta llegar a 10. Y esto pues, nos va a permitir a que cuando num valga más que 10, ahí se va a romper el ciclo. Y esto también, pues el debug.log, ese comando lo voy a dejar porque me va a permitir mostrar el resultado aquí en consola. ¿Sí? Esa es la impresión del mensaje en consola. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me falta? ¿Cómo hago para que se haga esa multiplicación? O sea, a lo mejor puede ser que ustedes sean muy buenos en sintaxis, en gramática, pero lo que les falla es la lógica para resolver los programas a través de la programación, para resolver problemas a través de la programación. Eso tal vez es lo más complicado en el mundo de la programación. Entonces ustedes deben pensar bien, analizarle, rebuscar la solución, buscar y pensar cuál sería la solución óptima. ¿Qué hago para que me dé el primer resultado? Vamos a hacer una multiplicación. Así es. ¿Qué multiplico?
el número por el doble. Así es. Muy bien. Yo puedo multiplicar, ahorita lo voy a hacer así, num por 2, porque es la variable, es la tabla del 2 que queremos. Si queremos otra tabla, pues aquí cambiamos el número. Pero esto es una operación matemática, es una multiplicación que me va a arrojar un resultado. Ahorita la primera vez, la primera vez num vale 1. Entonces va a ser 1 por 2, va a dar 2. Y eso es ese resultado, ese 2, se tiene que guardar en alguna variable para que yo la pueda mostrar después ese resultado con el comando de bootloop. Entonces necesito una variable que me guarde el resultado de tipo numérica, porque pues el resultado va a ser un dato numérico entero. Entonces voy a utilizar un tipo de dato numérico entero, le voy a llamar result, que me va a guardar el resultado, y eso lo voy a poner acá, result igual a num, y acá me falta el último múltiplo. Result igual a num, o sea, ¿qué va a hacer? 1 lo va a multiplicar por 2, el resultado es 2, ese 2 se va a guardar en result. Entonces esa variable también la voy a utilizar aquí en el debug para que me imprima ese valor. Después, esa sería en la primera iteración. Acuérdense, es un ciclo que hasta que llegue a valer 10, hasta ahí se va a romper y se va a dejar de iterar. Entonces, la primera vez, pues, va a multiplicar 1 por 2 igual a 2. Y en el for, a la vez se le está iterando, se le está sumando la variable num un valor. Entonces, num, la segunda vez que entremos o evaluemos este ciclo for, num ya no va a valer 1, va a valer 2, ¿sí? Y va a ser ahora 2 por 2, me va a dar como resultado 4, y así sucesivamente. Pero si yo aquí en el debug.log nada más pongo la variable result, lo que me va a hacer es solo imprimir el puro resultado, ¿sí? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, 18, el 20, el puro número. Pero si yo lo quisiera hacer de esta forma, que me imprima esta estructura, 2 por 2 igual a 4, y así 2 por 3 igual a 6, que aparezca así como está. ¿Cómo lo hago aquí en el debug? Para eso tengo que concatenar, ¿sale? Acuérdense, lo habíamos visto en sesiones pasadas, que eso también es muy utilizado aquí en programación de videojuegos en Unity. Cuando queremos concatenar, unir valores o unir variables, ¿sí? Para formar una cadena. Lo que voy a hacer es, en el debug, poner comillas dobles y voy a escribir 2 por, voy a poner el más, porque este símbolo más es el que me va a permitir unir otro valor, otra variable o otro mensaje en pantalla. ¿Y qué mensaje o valor voy a poner? Voy a escribir num. Estoy concatenando a este 2 por y estoy concatenando la variable num. La variable num que tiene la primera vez tiene el 1, entonces ahí va a mostrar en pantalla, en consola, 2 por 1, y después pongo otro más para concatenar entre comillas dobles el igual, después pongo más para concatenarle que el resultado, result, ¿sale? Y así tendría yo pues ya una impresión de mensaje mucho más bonita en pantalla, en consola. Voy a guardar resultados y vamos a regresar a Unity. Bueno, como ya en Cubo está asignado mi script prueba, simplemente me voy a consola y ejecuto. Vean que en consola dice 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20, y como pues, le pusimos la condición que llegue hasta el 10, hasta ahí se rompe el ciclo. Y es así como nosotros hacemos con el for esa tabla de multiplicar, es así como nosotros utilizamos el for
¿Ven qué fácil es utilizarlo? Bueno, si tienen alguna duda pueden comentar. ¿No hay dudas? De mi parte, no. Ok, está fácil. No. Era el último ejercicio script, te digo, el último tema de las estructuras iterativas que quería mostrar, algo que nos faltaba, era el for. Entonces, pues, si no hay ninguna duda, chavos, pues